Hola, ¿cómo estáis? Soy el maestro Fide José Lara. Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de la estrategia en el ajedrez. En este caso, la segunda parte de los 10 mandamientos. Vamos a continuar el vídeo anterior, en este caso por el sexto mandamiento, que es la disposición de las piezas en el tablero. La coordinación de las piezas es una de las cosas más importantes a realizar en una partida de ajedrez. Tenemos que jugar con todas nuestras piezas, buscando una buena conexión entre ellas, como si estuviéramos hablando de un verdadero equipo. Hay que buscar la mejor casilla del tablero para cada una de ellas y conseguir que trabajen conjuntamente en el ataque y en la defensa, y no por separado, como algunas veces ocurre y vemos en algunas de las partidas. En este caso, las blancas están jugando contra un peón de dama aislado. Este peón que hay en D5 de las negras es un peón de dama aislado y es un peón débil, sobre todo de cara al final de la partida. En este caso, lo que recomienda la estrategia es bloquearlo, buscar esa casilla que sería D4 para bloquearlo y que así las negras no tengan la opción de quitarse ese peón débil que ahora mismo tiene. Por lo tanto, la jugada sería caballo B5 buscando luego caballo D4, bloqueando así el centro del tablero e impidiendo que las negras puedan avanzar ese peón en algún momento y cambiarlo por el peón blanco. Si os dais cuenta, ¿por qué esta posición tiene una buena coordinación de las piezas, sobre todo de las blancas? Bueno, pues porque los caballos están bien colocados. Cuando el caballo blanco llega a D4 van a estar defendiéndose uno al otro. Los alfiles blancos de casilla negra ataca el enroque. El alfil de casilla blanca también ataca uno de los puntos del enroque. Podríamos montar un ataque bastante fácil colocando la dama blanca en la misma diagonal que nuestro alfil, y en este caso las piezas blancas tendrían una buena coordinación entre ellas y una buena disposición en el tablero. Vamos a ver el siguiente mandamiento, que sería colocación y seguridad de nuestro rey. La posición de los reyes en una partida de ajedrez es uno de los factores a tener en cuenta cuando tengamos planes estratégicos. Por ejemplo, en este final la actividad del rey es fundamental. Si os dais cuenta, el rey blanco está mucho más activo que el rey negro, que está cortado, está encerrado en la octava fila y no va a poder salir de ahí salvo que la torre blanca se quite. Alguien podría pensar que en este final las negras están ganando o tienen la partida ganada, ya que tienen dos peones de ventaja, pero no es así. En este caso, la posición del rey blanco mucho más activa va a compensar esa desventaja que tienen de dos peones, y no solamente eso, sino que las blancas tienen aquí opción de buscar el jaque mate en dos jugadas, ya que el rey negro está muy mal colocado en esta posición. Por ejemplo, torre B7, torre B8 sería jaque mate. Otro factor a tener en cuenta es el peón blanco que está colocado en E6. Es un peón pasado porque no tiene oposición, ninguna rivalidad enfrente de otro peón, y puede llegar hasta el final de manera sencilla. En posiciones donde hay compensación de piezas, el refugio del rey es clave. Fijaros que el rey blanco en esta posición ha encontrado un refugio gracias al peón negro de F5, ese peón que he puesto en amarillo. F5 está impidiendo que la torre pueda atacar al rey, por lo tanto se encuentra en una casilla segura y se conoce como el refugio. En esta posición existe una compensación, ¿vale? Tenemos dama contra dos torres. Ya sabéis que la dama normalmente le damos la puntuación de 9 o 10 puntos y a las torres 5 puntos a cada una. Por lo tanto, cuando entramos en una posición como esta o similar, con los mismos peones, las mismas piezas, y donde simplemente cambia la dama por las dos torres, se dice que hay una compensación de piezas o una hipotética, digamos, igualdad en la posición. En este caso, la posición del rey es fundamental
para tomar la decisión de qué bando elegiríamos, ¿no? Si las blancas o las negras. Claramente en esta posición el rey blanco está mucho más seguro, sumando la descoordinación de las torres negras hacen que las blancas tengan ventaja en esta posición. El rey negro está en una posición donde puede recibir muchísimos jaques por parte de la dama blanca, y si las blancas consiguen ir comiéndose los peones poco a poco, pues van a conseguir una posición bastante ventajosa, ya que sus peones de F y G se quedarían pasados y sería suficiente para poder ganar la partida. Vemos ahora la estrategia en las 3 fases o etapas de una partida de ajedrez. Ya sabéis que una partida de ajedrez se divide en estrategia, medio juego y final. En este caso estamos aún en la apertura. O sea, en este ejemplo la posición que os he puesto, una posición compleja, ya que las blancas tienen menos material, van perdiendo materialmente, pero las negras no se han enrocado y no pueden mover prácticamente nada. Fijaros que las blancas están amenazando caballo por D7, ya que amenazaríamos ese caballo con 3 piezas y las negras lo están defendiendo solamente con 2. Por lo tanto, a pesar de que las negras vayan ganando esta partida, materialmente hablando, las blancas tienen una posición mucho más cómoda, ya que las negras tienen el rey en una posición insegura, y si se enroca van a perder también el caballo que está en E7. Por lo tanto, no es fácil el cómo continuar esta posición para las negras, y aunque las blancas tengan una desventaja material, yo elegiría a las blancas para continuar esta posición. Esa sería mi estrategia. Si hablamos de medio juego, aquí en esta posición podemos observar que hay una cierta igualdad, ya que, bueno, tenemos 6 peones los dos, alfil y caballo contra la pareja de alfiles valen los mismos puntos, 2 torres contra 2 torres y dama contra dama, lo que hace que la posición esté igualada. ¿Qué podemos buscar de manera estratégica para las blancas para que puedan mejorar esta posición? Ya que las blancas tienen mejores casillas para sus piezas, más espacio, y solamente tienen que detectar qué pieza cambiar para asegurarse una ventaja de cara al final. En este caso, las blancas tienen que detectar que este alfil es la mejor pieza de las negras, ya que el alfil que está en amarillo aquí en G7 es el alfil malo por su propia estructura de peones, que no le deja prácticamente moverse. Por lo tanto, el cambio que las blancas van a intentar hacer es apartar primero el caballo y jugar alfil de 5 para intentar cambiar su alfil bueno por mi alfil y quedarme en un final de caballo contra su alfil de G7, que sería un alfil bastante malo. Y volvemos a la estrategia en los finales, porque en los finales también existe la estrategia. En esta posición las blancas tienen ventaja material, pero puede ser un final que acabe en tablas si no encontramos el plan o la estrategia adecuada. El rey blanco tiene que buscar la casilla que le permita hacer el refugio y buscar así el jaque mate o coronar el peón pasado, como ya hemos visto en algún ejemplo anterior. En este caso, el rey blanco va a intentar hacer este plan para llegar aquí. Esa casilla E6 sería la casilla donde el rey blanco podría encontrar un refugio, y a la misma vez donde podría amenazar el mate en A8, o bien, una vez que el rey esté en E6, jugar con el peón para intentar coronar, ya que el peón blanco está más avanzado que el peón negro. Pasamos al noveno mandamiento, y este me parece también interesante: el valor posicional de las piezas. Las piezas tienen un valor numérico y otro posicional. El numérico normalmente es fácil de saber, ya que está establecido de antemano, pero el posicional no.
¿Qué significa eso de valor posicional de una pieza? Para saber si una pieza es fuerte, en una determinada posición, nos fijaremos dónde está colocada y la movilidad que tiene. Así podemos ver la diferencia entre, en este ejemplo, un caballo, digamos, pura sangre, y un potro. En este caso, el caballo blanco en E5 es un caballazo. Es un pura sangre, ¿no? Como le decimos. ¿Por qué? Porque fijaros que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Podríamos ver a 8 casillas diferentes. Es verdad que algunas de ellas no sería lo más recomendable porque perderíamos el caballo, pero fijaros la cantidad de casillas que el caballo controla estando situado en el centro. Además, como está en un punto débil, no puede ser expulsado por ningún peón enemigo, y eso va a hacer que el caballo pueda estar ahí el tiempo que necesite o que haga falta para intentar ganar la posición. Sin embargo, en contra, el caballo negro que está en B8, pues prácticamente no se puede mover. Si juega caballo a 6 estaría el peón blanco, si juega caballo C6 también estaría el peón blanco que se lo comería, y si juega caballo D7 estaría el caballo blanco. Por lo tanto, en este caso podemos ver que aunque ambos caballos tengan un valor numérico de 3 puntos, el valor posicional no es el mismo. En este caso podríamos decir que el caballo blanco vale 4 y el caballo negro vale 1. Podemos ver también en este ejemplo que las blancas se disponen a jugar caballo por F7 y se van a realizar una serie de intercambios de piezas, porque vamos a cambiar nuestro alfil y nuestro caballo por su peón y su torre. ¿A quién beneficia realmente este intercambio? Porque vamos a cambiar 6 puntos y vamos a obtener 6 puntos. Realmente, a nivel material vamos a salir empate, pero ¿y a nivel posicional? Si os dais cuenta, las piezas blancas han perdido dos de sus activos más importantes, el alfil y el caballo, porque eran dos piezas que en el medio juego estaban muy activas, mientras que las negras han perdido un peón que no se podía mover y una torre que solamente tenía una casilla para poder mover. Por lo tanto, en este caso, el intercambio de piezas favorecería a las negras, que se quedarían incluso con más piezas en el tablero, y las blancas habrían perdido así dos de sus piezas más activas en esta posición. Por último, el 10º mandamiento, cambio estratégico de piezas. Para terminar, os he puesto una posición un poquito compleja, porque fijaros que están todas las piezas sobre el tablero y es una posición que se denomina cerrada por la estructura de peones negros y blancos que están cerrando el centro de la posición y hacen que las piezas tengan una movilidad mucho más compleja, ¿no? Complicada a la hora de desarrollarse en el tablero. Si detectamos aquí, las blancas tienen un alfil muy malo, que sería el de G2, por su propia estructura de peones que están colocados todos en casillas blancas. Entonces, una vez que detecto cuál es mi peor pieza y cuál es su mejor pieza en esta posición, que sería el alfil de E6, que domina muchas casillas blancas y muchas diagonales, la idea sería buscar ese cambio, ¿no? Ese sería el cambio estratégico de pieza alfil malo por alfil bueno. Para conseguir mejorar nuestra posición, a veces solo basta con detectar cuál es mi peor pieza y cuál es su mejor, y realizar un cambio estratégico de piezas que ayude a mejorar mi posición. Como hemos dicho en este caso, el alfil que está en G2 tiene la oportunidad de jugar alfil H3, porque aunque parezca que estoy perdiendo el alfil, lo estoy cambiando por el suyo, ya que después de alfil por H3, dama H5 jaque, voy a realizar un ataque doble al rey y al alfil, y cuando ese rey se cubra con el peón, voy a recuperar el alfil que he perdido, considerándose así como realmente un cambio de alfiles. ¿A quién beneficia este cambio? A las blancas. ¿Por qué? Porque se quitan esa pieza mala que no tenía diagonal abierta, que no tenía ningún tipo de juego, y además ha activado de manera evidente a su dama blanca, que va a poder buscar casillas tan interesantes como E6. A la misma vez que otro de los planes podría ser cambiar peones y abrir la columna
F para intentar atacar con la torre, ya que su rey está en el centro y va a tener alguna dificultad para enrocarse. Bueno, esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo de los 10 mandamientos en la estrategia del ajedrez, que sigáis aprendiendo con nosotros y os suscribáis a nuestro canal. Hasta la próxima.